Todos queremos ser felices. Compramos cosas para ser felices. Buscamos relaciones para ser felices. Incluso elegimos trabajos pensando que nos harán felices. Pero hay un problema. Durante más de 2000 años, filósofos, escritores y psicólogos han intentado responder una pregunta simple: ¿es realmente posible alcanzar la felicidad? Y algunas de sus respuestas son bastante inquietantes. La historia del pensamiento está llena de intentos por entenderla. Algunos optimistas, otros profundamente pesimistas. Y casi todos parten de una sospecha inquietante. Quizá la felicidad no sea exactamente lo que creemos. Empecemos por los más escépticos. En su famoso Diccionario del Diablo, el escritor Ambrose Bierce definía la felicidad como la sensación agradable que nace de contemplar la miseria ajena. Por supuesto, se trata de una definición irónica, pero su sarcasmo apunta a algo incómodo. Muchas veces nuestra idea de felicidad depende de compararnos con otros. No es la única mirada sombría. La escritora Virginia Woolf, sin ser exactamente pesimista, pensaba que la felicidad no es un estado permanente, sino algo mucho más frágil. Ella sugería que existe una tristeza particular que aparece cuando uno entiende demasiado bien el mundo. Una tristeza que surge al comprender que la vida no es una gran aventura continua, sino más bien una serie de pequeños momentos, muchos de ellos insignificantes. En esa comprensión, decía Woolf, aparece una cierta soledad. La felicidad entonces no sería un estado estable, sino apenas un breve destello. Pero no todos los escritores se quedan en ese tono melancólico. La novelista Pearl Buck advertía sobre un error muy común: pasar la vida esperando la gran felicidad, ese momento extraordinario que creemos que llegará algún día. El problema, decía, es que mientras esperamos ese momento perfecto, dejamos pasar las pequeñas alegrías cotidianas que sí están disponibles. Algo similar sugería Henry David Thoreau, con una metáfora muy conocida: la felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más se te escapa. Pero si vuelves tu atención a otras cosas, vendrá y suavemente se posará en tu hombro. Es decir, la felicidad parece aparecer cuando dejamos de perseguirla directamente. Hasta aquí ya aparece una primera conclusión inquietante. Quizá la felicidad no sea algo que podamos capturar o mantener de forma permanente. Pero si en la literatura este tema aparece con frecuencia, en la filosofía es aún más central. Uno de los primeros grandes intentos de pensar la felicidad aparece en Aristóteles. El filósofo griego utilizaba el término eudaimonía, que muchas veces se traduce como felicidad, pero en realidad significa algo más complejo. Para Aristóteles, la vida feliz no consiste simplemente en sentir placer o bienestar. Tiene que ver con vivir de acuerdo con las virtudes: valentía, justicia, moderación, sabiduría. La felicidad en este sentido no es una emoción pasajera. Es el resultado de vivir la vida del mejor modo posible como ser humano. Por eso Aristóteles decía que la vida feliz es una vida contemplativa, dedicada al cultivo de las virtudes y del pensamiento. Pero siglos después, aparecería una visión mucho más sombría. El filósofo Arthur Schopenhauer consideraba que la vida humana está marcada principalmente por el sufrimiento. Aún así, en su libro El arte de ser feliz, propuso una serie de reglas para intentar reducir ese sufrimiento. Algunas de ellas tienen un tono sorprendentemente práctico. Por ejemplo, evitar la envidia. Cuando pienses en cuántos se te adelantan, decía, piensa también en cuántos están detrás de ti. Otra de sus recomendaciones era mantener una buena relación entre nuestras aspiraciones y nuestras posesiones. Schopenhauer utilizaba una imagen muy potente: la riqueza es como el agua del mar, cuanto más se bebe, más sed se tiene. También advertía que gran parte de nuestro bienestar depende de factores subjetivos, la manera en que interpretamos lo que nos ocurre. Y quizás su consejo más interesante era este: la sabiduría consiste en encontrar una proporción adecuada entre el presente y el futuro. Quien vive demasiado en el presente puede volverse imprudente, pero quien vive demasiado en el futuro, termina dominado por la preocupación. Hasta aquí, la filosofía ya ha complicado bastante la idea de felicidad. Pero cuando llegamos a la psicología y al psicoanálisis, las cosas se vuelven aún más complejas. Sigmund Freud era bastante escéptico respecto a este tema. En su obra El malestar en la cultura, se preguntaba por qué los seres humanos siguen sintiéndose infelices incluso en sociedades con enormes avances técnicos y culturales. Su respuesta fue bastante contundente.
La vida humana está atravesada por un conflicto inevitable entre dos fuerzas. El principio del placer, que nos impulsa a buscar satisfacción inmediata de nuestras pulsiones. Y el principio de realidad, que nos obliga a aceptar límites. La cultura, explicaba Freud, exige que renunciemos a muchas de nuestras pulsiones, especialmente las agresivas y sexuales, para poder convivir en sociedad. Gracias a esa renuncia tenemos civilización. Pero también pagamos un precio: la infelicidad. Por eso Freud tenía una visión bastante sobria sobre los objetivos del psicoanálisis. Decía que el análisis no promete felicidad. Lo máximo que puede hacer es transformar una miseria neurótica en una infelicidad común. Pero la historia no termina ahí. El psicoanalista y pensador social Erich Fromm intentó ampliar esta discusión incorporando ideas de Karl Marx. Para Marx, el capitalismo genera un fenómeno llamado alienación. En las sociedades preindustriales, un artesano podía crear un objeto completo y reconocerse en su obra. En cambio, en la producción industrial moderna, el trabajador muchas veces participa solo en una pequeña parte del proceso. El resultado es que el trabajo deja de ser una fuente de realización y se convierte en algo mecánico. Otros pensadores como Zygmunt Bauman señalaron que en las sociedades contemporáneas muchas ideas de felicidad terminan reducidas a algo muy concreto: el consumo. La felicidad parece encontrarse en una tienda o en un carrito de supermercado. Frente a esto, Fromm proponía otra perspectiva. Para él, la felicidad no es simplemente una emoción placentera. Es más bien una expresión de una vida intensa. Y una vida intensa incluye tanto alegrías como tristezas, porque ambas son el resultado de estar realmente involucrado en la vida. Finalmente, llegamos a una de las teorías más influyentes de la psicología contemporánea. El psicólogo Martin Seligman, uno de los fundadores de la psicología positiva, propuso que la felicidad no depende de un solo factor. Según su modelo, una vida plena combina tres dimensiones. Primero, la vida placentera, relacionada con la capacidad de experimentar emociones positivas. Segundo, la vida comprometida, que aparece cuando entramos en estados de concentración profunda o flujo realizando actividades significativas. Y tercero, la vida con significado, que consiste en dedicar nuestras capacidades a algo más grande que nosotros mismos, contribuir a otras personas o al mundo. Al final, después de recorrer literatura, filosofía, psicoanálisis y psicología, parece que la pregunta inicial sigue abierta. Tal vez la felicidad no sea un estado permanente, tal vez no sea algo que podamos perseguir directamente, tal vez sea, como decía Thoreau, algo que aparece cuando dejamos de buscarla obsesivamente, o quizá, como sugería Fromm, sea simplemente el resultado de vivir intensamente, aceptando que la vida incluye tanto alegría como tristeza. Y entonces la pregunta cambia. Ya no sería cómo ser feliz todo el tiempo, sino algo mucho más interesante: cómo vivir una vida que realmente valga la pena.